El comandante Marcus Chen había aprendido durante sus 12 años de servicio en el cuerpo diplomático de la Tierra que la mejor manera de sobrevivir en eventos galácticos de alto nivel era mantenerse absolutamente invisible. No hacer preguntas innecesarias. No ofrecer opiniones sin ser consultado. No llamar la atención bajo ninguna circunstancia. Los humanos eran relativamente nuevos en la escena galáctica, apenas 150 años desde el primer contacto, y todavía eran vistos por muchas especies como recién llegados torpes que necesitaban aprender su lugar en el orden cósmico establecido. Marcus estaba presente en el gran salón de convergencia en la estación espacial Nexus Prime únicamente porque alguien en el departamento de asignaciones había decidido que la delegación terrestre necesitaba representación militar además de los diplomáticos principales. Su trabajo era estar de pie, lucir profesional en su uniforme de gala, y no arruinar nada importante. El salón mismo era una maravilla arquitectónica que demostraba siglos de sofisticación alienígena. Las paredes brillaban con bioluminiscencia viviente que cambiaba de color según el estado emocional colectivo de los ocupantes. El techo se extendía hacia una oscuridad imposible, perforado por formaciones cristalinas que capturaban y refractaban luz de maneras que desafiaban la física humana. Plataformas de observación flotaban en configuraciones geométricas complejas, cada una ocupada por delegaciones de diferentes civilizaciones que habían llegado para presenciar el evento más importante del ciclo. La emperatriz Lizara de los Eterens pronunciaría su decreto sobre las alianzas comerciales que darían forma a la economía galáctica durante la próxima generación. Los Eterens eran antiguos incluso según los estándares galácticos. Su civilización había alcanzado viajes interestelares cuando los ancestros de Marcus todavía vivían en cuevas. Eran seres psíquicos de extraordinaria belleza, altos y etéreos con piel que parecía contener luz estelar atrapada, ojos que veían no solo el presente sino las posibles ramificaciones del futuro, y presencia que hacía que incluso los guerreros más endurecidos sintieran reverencia instintiva. La emperatriz Lizara era la líder indiscutible de su especie, una figura cuyas decisiones económicas podían elevar civilizaciones enteras o hundirlas en la irrelevancia comercial. Marcus observaba desde su posición asignada cerca del perímetro oriental del salón, lo suficientemente cerca para responder si la embajadora principal de la Tierra necesitaba algo, pero lo suficientemente lejos como para no ser conspicuo durante las presentaciones formales. La ceremonia había estado en progreso durante 3 horas. Varios líderes galácticos habían presentado sus casos para acuerdos comerciales preferenciales, cada uno ofreciendo recursos únicos, ventajas estratégicas, o concesiones políticas que harían beneficiosa la asociación con su civilización. Los Critians habían ofrecido acceso exclusivo a sus reservas de cristales energéticos. Los Baldori habían prometido tecnología militar avanzada. Los Nexari habían propuesto compartir sus redes comerciales establecidas que abarcaban 40 sistemas estelares. La emperatriz había escuchado cada presentación con atención cortés, sus expresiones faciales revelando absolutamente nada sobre sus inclinaciones. Los asesores Eterens que la flanqueaban tomaban notas en dispositivos que proyectaban símbolos holográficos en el aire, catalogando aparentemente cada detalle para análisis posterior. Marcus podía sentir la tensión en el salón aumentando con cada presentación. Miles de millones de seres dependían de las decisiones que se tomarían aquí. Economías enteras se reestructurarían según las preferencias comerciales de la emperatriz. El poder que ella ejercía era casi incomprensible. La embajadora terrestre, la doctora Sara Okonkwo, había presentado el caso de la humanidad hacía una hora. Su presentación había sido competente y honesta, enfatizando la innovación humana, la adaptabilidad, y la disposición para formar asociaciones equitativas en lugar de relaciones de explotación. Había reconocido francamente que la Tierra no podía competir con civilizaciones más antiguas en términos de recursos o tecnología avanzada, pero había argumentado que la perspectiva humana fresca y la creatividad para resolver problemas tenían valor propio. Marcus había pensado que era un buen discurso, aunque probablemente insuficiente para ganar preferencia comercial sobre especies con credenciales mucho más impresionantes. Ahora la emperatriz Lizara se levantó de su trono elevado, y el salón entero quedó en silencio instantáneo. Cuando ella hablaba, su voz llevaba armónicos que resonaban directamente en la conciencia, haciendo que sus palabras fueran comprendidas por todas las especies presentes independientemente de sus mecanismos de traducción. Era una capacidad que solo los Eterens poseían, y demostraba por qué su especie había mantenido influencia diplomática durante milenios. He escuchado las presentaciones de 37 civilizaciones, comenzó la emperatriz, su voz llenando el vasto espacio sin esfuerzo aparente.
Cada una ha ofrecido recursos valiosos, ventajas estratégicas y razones convincentes por las cuales la asociación beneficiaría a ambas partes. He considerado cuidadosamente cada propuesta según sus méritos económicos, implicaciones políticas y alineación con los valores que los Eterens priorizamos. Marcus escuchaba con interés profesional pero sin expectativa personal. Esto no tenía nada que ver con él. Su trabajo era simplemente estar presente y evitar causar problemas diplomáticos. Sin embargo, continuó la emperatriz, y algo en su tono hizo que Marcus prestara más atención. He observado durante estas ceremonias que el verdadero carácter de una civilización no se revela en las presentaciones preparadas de sus líderes, sino en el comportamiento de aquellos que creen que nadie está observando. Marcus sintió un escalofrío de inquietud recorrer su columna vertebral, aunque no sabía por qué. La emperatriz estaba mirando directamente en su dirección, y su expresión había cambiado de neutralidad diplomática a algo que parecía casi satisfacción. Durante los últimos 3 días, dijo la emperatriz, he estado observando al comandante militar humano que ha mantenido presencia discreta en este salón. He visto cómo interactúa con el personal de servicio, tratándolos con respeto genuino en lugar de indiferencia. He notado cómo ofrece asistencia cuando otros luchan con protocolos desconocidos, sin esperar reconocimiento o ventaja. He observado su disciplina para mantenerse en segundo plano, su falta de necesidad de reclamar atención o importancia. El salón entero había girado para mirar a Marcus, quien se quedó completamente paralizado con horror creciente. Esto no podía estar sucediendo. Él no era nadie importante. Era solo personal de apoyo. Entonces la emperatriz Lizara pronunció las palabras que detuvieron cada conversación, cada respiración, cada pensamiento en el gran salón de convergencia. Comandante Marcus Chen de la Tierra, le ofrezco el puesto de mediador imperial, con autoridad para representar los intereses Eterens en el conflicto de la zona fragmentada. Usted tiene 48 horas para aceptar o declinar. El salón explotó en caos controlado. Delegaciones enteras se pusieron de pie, sus voces elevándose en protesta, confusión o demanda de explicación. Los asesores Eterens intercambiaban miradas de sorpresa apenas contenida, sugiriendo que incluso ellos no habían sido informados de esta decisión sin precedentes. La embajadora Okonkwo había girado para mirar a Marcus con expresión que mezclaba shock absoluto con algo que podría haber sido orgullo o terror por las implicaciones políticas. Marcus permaneció donde estaba, incapaz de moverse, mientras su cerebro intentaba procesar lo que acababa de suceder. El puesto de mediador imperial era legendario en círculos diplomáticos. Solo se ofrecía durante crisis que amenazaban la estabilidad galáctica completa, y otorgaba autoridad sin precedentes para tomar decisiones vinculantes en nombre de los Eterens. En los últimos 500 años, el título había sido conferido exactamente 3 veces, siempre a líderes experimentados de civilizaciones antiguas con décadas de experiencia navegando política interestelar compleja. Marcus era comandante militar de rango medio de una especie que apenas había salido de su propio sistema solar. Esto era imposible. Tenía que ser error o malentendido monumental. Pero la emperatriz Lizara permanecía de pie en su plataforma elevada, completamente tranquila mientras el caos se desarrollaba a su alrededor, y sus ojos nunca se apartaron de Marcus. Cuando ella levantó una mano, el silencio regresó instantáneamente, como si hubiera cortado todas las voces con autoridad invisible. Entiendo que esta decisión viola expectativas, dijo la emperatriz, su voz resonando con armónicos psíquicos que exigían atención. Muchos de ustedes han preparado candidatos durante años, anticipando que este honor sería conferido a representantes de sus propias civilizaciones. Pero el mediador imperial no es premio político a ser distribuido según antigüedad o influencia estratégica. Es responsabilidad que requiere cualidades específicas de carácter que trascienden experiencia diplomática o sofisticación cultural. Ella hizo una pausa, permitiendo que sus palabras se asentaran. La zona fragmentada enfrenta crisis que ha resistido resolución durante 18 meses. 3 civilizaciones, los Tarrens, los Bokes y los Elian, están atrapados en conflicto que comenzó con disputa territorial pero ha escalado a hostilidades que amenazan con consumir sistemas enteros. Cada facción tiene reclamos legítimos. Cada una ha sufrido pérdidas genuinas. Y cada una está tan atrapada en su propia perspectiva que no puede ver camino hacia resolución que no requiera victoria total sobre sus oponentes. Marcus escuchaba con creciente comprensión de por qué nadie había podido resolver esta situación. Si 3 civilizaciones estaban todas convencidas de su propia rectitud y todas exigían victoria completa,
ninguna cantidad de experiencia diplomática tradicional haría diferencia. Los mediadores experimentados tendrían alianzas existentes, lealtades políticas, marcos establecidos que los atarían a enfoques convencionales. La emperatriz estaba buscando algo diferente. Comandante Chen, dijo la emperatriz, dirigiéndose a él directamente ahora, le he observado durante 3 días porque quería confirmar lo que nuestro análisis inicial sugería sobre el carácter humano. No busca poder. No reclama importancia. No trata esta ceremonia como oportunidad para avance personal. Cuando habla con otros, lo hace con respeto genuino independientemente de su rango o especie. Esas cualidades son exactamente lo que la zona fragmentada necesita, alguien sin agenda política, sin lealtades preexistentes, sin necesidad de reclamar victoria personal. Marcus encontró su voz, aunque sonaba ronca por la tensión. Su Majestad Imperial, con todo respeto, no tengo entrenamiento en mediación de alto nivel, sin experiencia navegando crisis intergalácticas, sin conocimiento de los marcos culturales que gobernarían negociaciones con los Tarrens, Boques o Elian. No quiero rechazar su confianza, pero temo que aceptar esta responsabilidad y luego fallar causaría más daño que ayuda. Está demostrando precisamente por qué le he elegido, respondió la emperatriz, y había algo que podría haber sido calidez en su voz normalmente formal. Reconoce sus limitaciones en lugar de reclamar competencia que no posee. Prioriza el bienestar de aquellos afectados por la crisis sobre su propia elevación. Cada diplomático experimentado que hemos enviado a la zona fragmentada ha llegado con confianza en su propia capacidad para encontrar solución, y cada uno ha fallado porque aplicaron marcos establecidos a problema que requiere pensamiento fundamentalmente diferente. Ella descendió de su plataforma, moviéndose con gracia que parecía desafiar la gravedad, y se acercó a Marcus directamente. El salón observaba en silencio absoluto mientras la emperatriz de los Eterens, ser cuyo linaje se extendía milenios, se detuvo frente a un comandante humano que había estado tratando de permanecer invisible. Los humanos son nuevos en la galaxia, dijo la emperatriz, lo suficientemente alto para que todos escucharan. No están limitados por siglos de precedente diplomático. No están atados a alianzas antiguas o enemistades heredadas. Su especie aborda problemas con creatividad práctica que civilizaciones más antiguas han olvidado. He revisado los informes de su carrera, comandante Chen. Cuando su nave fue dañada durante la evacuación de Helio 7, usted improvisó solución de ingeniería usando equipo médico porque las herramientas apropiadas no estaban disponibles. Cuando negociaciones comerciales con los Centauri se estancaron por malentendidos culturales, usted sugirió compartir comida de ambas culturas como manera de construir conexión personal antes de abordar términos formales. Su pensamiento no está constreñido por lo que debería funcionar según protocolo establecido. Usted se enfoca en lo que realmente funciona. Marcus procesaba esto mientras intentaba manejar el hecho de que aproximadamente 1000 testigos diplomáticos estaban observando este intercambio. Si acepto, dijo cuidadosamente, necesitaría asesores que entiendan los contextos culturales. Necesitaría acceso a todos los registros de intentos de mediación previos. Y necesitaría su promesa de que si determino que mis limitaciones están causando más daño que bien, usted me removerá del puesto sin hesitación. Todas esas condiciones son aceptables, respondió la emperatriz inmediatamente. De hecho, el hecho de que la solicita demuestra el juicio que valoro. Los asesores experimentados estarán disponibles, pero la autoridad de decisión final será suya. Los registros completos serán proporcionados. Y si su evaluación honesta es que no puede cumplir este rol adecuadamente, su remoción será gestionada sin consecuencias políticas para la Tierra. Marcus tomó respiración profunda. Esto era probablemente la decisión más importante que jamás tendría que tomar. Podía declinar, regresar a su vida tranquila coordinando logística militar, evitar el escrutinio masivo y responsabilidad aplastante que vendría con este puesto. Pero 3 civilizaciones estaban muriendo en conflicto que nadie más había podido resolver. Y la emperatriz, con sus capacidades psíquicas que le permitían leer intención y carácter con precisión notable, creía que él podría ayudar. Acepto, dijo Marcus, y sintió el peso de esas palabras asentarse sobre sus hombros como manto físico. Serviré como mediador imperial al mejor de mi capacidad, priorizando el bienestar de aquellos afectados por el conflicto sobre cualquier otra consideración. La emperatriz Lizara sonrió, expresión genuina que transformó sus rasgos etéreos en algo casi humano en su calidez. Entonces está decidido.
El comandante Marcus Chen de la Tierra es ahora mediador imperial con plena autoridad para representar intereses Eterens en resolver la crisis de la zona fragmentada. Que su servicio traiga paz donde otros han encontrado solo impaz. El salón permaneció silencioso por momentos suspendido. Luego, sorprendentemente, la embajadora Okonkwo comenzó a aplaudir, gesto humano que fue recogido lentamente por otras delegaciones hasta que el gran salón resonaba con aprobación cautelosa. Marcus sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Pero por primera vez en su carrera, sentía que quizás los humanos, con su creatividad práctica y falta de bagaje político antiguo, tenían algo único que ofrecer a la galaxia. No a través de conquista o superioridad tecnológica, sino a través de la disposición para abordar problemas imposibles con honestidad, humildad y determinación para encontrar soluciones que realmente funcionaran. La frase de la emperatriz había detenido a todos. Y ahora, el silencio que siguió sería llenado con acciones que determinarían si la confianza de ella en el carácter humano estaba justificada. 6 semanas después de aceptar el puesto de mediador imperial, Marcus Chen se encontraba en la estación neutral Epsilon Crossing, ubicada en el centro exacto de la zona fragmentada, mirando por la ventana de observación hacia el espacio donde 3 flotas militares mantenían posiciones defensivas. Los Tarrens ocupaban el cuadrante norte con sus naves de guerra angulares que parecían más esculturas metálicas que instrumentos de combate. Los Boques controlaban el sector este con cruceros orgánicos que pulsaban con bioluminiscencia amenazante. Los Elian mantenían el perímetro sur con estaciones de combate modulares que podían reconfigurarse instantáneamente según necesidades tácticas. Cada facción había acordado asistir a esta reunión de mediación solo porque la autoridad eterean exigía su participación, pero ninguna había llegado con intención de comprometer sus posiciones. Los primeros intentos de Marcus habían sido desastres educativos. Había convocado reunión conjunta donde los 3 líderes presentarían sus reclamos simultáneamente, esperando que escuchar perspectivas de los demás fomentaría entendimiento mutuo. En cambio, la sesión se había deteriorado en acusaciones gritadas y amenazas apenas veladas dentro de los primeros 20 minutos. Había intentado mediación secuencial, reuniéndose con cada facción privadamente para entender sus posiciones antes de buscar terreno común. Pero cada grupo había tratado esas sesiones privadas como oportunidades para convencerlo de que su lado tenía razón absoluta y los otros eran agresores irracionales. Había propuesto soluciones basadas en precedente diplomático que sus asesores eterens consideraban apropiadas, solo para descubrir que ninguna de las 3 civilizaciones aceptaría enfoques que percibían como favoreciendo a sus oponentes. Después de 4 semanas de fracaso tras fracaso, Marcus había estado listo para admitir derrota e informar a la emperatriz que sus limitaciones estaban haciendo imposible el progreso. Pero entonces algo que su asesor principal, un eterean llamado Valoris, había dicho durante una sesión de revisión particularmente frustrante le había dado una idea completamente diferente. Valoris había comentado que las 3 civilizaciones estaban tan enfocadas en sus narrativas de victimización y justicia que habían perdido de vista completamente las realidades prácticas de sus poblaciones civiles. Era observación casual, pero había activado algo en el pensamiento de Marcus que no venía de entrenamiento diplomático sino de sus años coordinando logística militar. Los diplomáticos experimentados habían estado abordando esto como conflicto sobre territorio, derechos legales y principios abstractos de justicia. Pero Marcus había pasado suficiente tiempo gestionando cadenas de suministro durante crisis para saber que cuando recursos se volvían escasos y poblaciones sufrían, las personas ordinarias dejaban de preocuparse por principios abstractos y comenzaban a enfocarse en necesidades inmediatas. Las 3 civilizaciones habían estado en conflicto durante 18 meses. Eso significaba 18 meses de recursos desviados hacia preparaciones militares en lugar de bienestar civil. 18 meses de rutas comerciales interrumpidas. 18 meses de familias separadas por fronteras militarizadas. 18 meses de miedo constante sobre cuando el conflicto latente explotaría en guerra total. Los líderes políticos podían mantener sus posiciones rígidas indefinidamente porque no eran ellos quienes pagaban los costos inmediatos. Pero las poblaciones civiles estaban sufriendo de maneras muy concretas y prácticas. Marcus había pasado las últimas 2 semanas investigando informes económicos, registros de salud pública y datos sobre bienestar civil de los 3 territorios. Lo que había descubierto confirmaba su hipótesis. Los sistemas de salud Tarren estaban colapsando porque no podían importar componentes médicos críticos que normalmente venían a través de territorio ahora disputado.
La producción agrícola Boques había caído 30% porque sus trabajadores estaban siendo reclutados para servicio militar. Las instalaciones educativas Elian habían cerrado sectores enteros porque los recursos se estaban desviando hacia preparaciones defensivas. Los líderes podían ignorar estas realidades mientras mantenían sus posturas de principio. Pero las poblaciones civiles no podían ignorar escasez de medicina, comida inadecuada, o niños sin educación. Y Marcus estaba apostando que si podía forzar a los líderes a confrontar los costos humanos reales de su conflicto, podría crear presión que ningún argumento diplomático tradicional podría generar. Era enfoque arriesgado que sus asesores Eterens habían sugerido con cautela podría ser visto como manipulación inapropiada en lugar de mediación legítima. Pero Marcus ya había fallado usando métodos diplomáticos convencionales, y la emperatriz había dicho específicamente que lo había elegido porque no estaba limitado por enfoques tradicionales. Ahora los tres líderes estaban llegando a la estación para lo que creían sería otra sesión de mediación estándar. Marcus los había convocado con mensaje deliberadamente vago sobre nueva propuesta que requería su atención inmediata. No les había dicho que esta sesión sería fundamentalmente diferente de todos los intentos previos. La líder Tarren, comandante suprema Telia, llegó primero. Era mujer alta con piel cristalina que refractaba luz en patrones complejos, marcando su linaje de élite. Se movía con autoridad militar precisa, y sus expresiones faciales transmitían expectativa de que sus posiciones serían validadas. El representante Boques, patriarca Sorbat, llegó minutos después. Los Boques eran seres anfibios cuya piel cambiaba color según estado emocional, y el tono púrpura oscuro actual de Sorbat sugería sospecha y hostilidad apenas contenida. La delegada Elian, arquitecta primera Kailene, fue la última en llegar. Los Elian eran especie de silicio con formas cristalinas geométricas que podían reconfigurarse según necesidad, y la estructura angular actual de Kailene proyectaba actitud defensiva. Marcus los saludó con cortesía formal, luego los guió no a la sala de conferencias diplomática donde habían tenido reuniones previas, sino a una de las bahías de observación que daba a sus respectivos territorios. La sala estaba configurada de manera inusual. En lugar de mesa de negociación, había 3 pantallas de visualización separadas, cada una mostrando datos en tiempo real de los territorios civiles de sus civilizaciones. Comandante Suprema Telia, comenzó Marcus, activando la primera pantalla. Esta visualización muestra las tasas de mortalidad actuales en instalaciones médicas Tarren comparadas con promedios preconflicto. Las líneas rojas indican muertes que habrían sido prevenibles si el acceso a componentes médicos importados no hubiera sido interrumpido por el conflicto. En los últimos 18 meses, aproximadamente 47.000 ciudadanos Tarren han muerto por condiciones tratables. Telia se puso rígida, sus patrones de luz cristalina parpadeando en secuencias que Marcus había aprendido indicaban shock y negación. Esos datos son verificados por sistemas de salud pública Eterean independientes, interrumpió Marcus suavemente. Patriarca Sorbat, su pantalla muestra producción agrícola Boques y proyecciones de seguridad alimentaria. La línea descendente representa rendimientos de cultivos reales. La línea punteada muestra lo que habría sido normal sin desviación de mano de obra hacia preparaciones militares. Para fin de año, los territorios Boques enfrentarán escasez crítica de alimentos que afectará aproximadamente 200 millones de civiles. Sorbat cambió a tono verde enfermizo que Marcus interpretaba como ansiedad. Nuestras reservas estratégicas se agotarán en 4 meses según las tasas de consumo actuales, completó Marcus. Arquitecta primera Kailene, su visualización muestra impacto educativo. 300.000 estudiantes jóvenes Elian han tenido su educación interrumpida o terminada completamente porque instalaciones fueron cerradas o recursos fueron reasignados. El daño de desarrollo de largo plazo a toda una generación será suficiente, dijo Kailene, su estructura cristalina reformándose en patrones que sugerían agitación. Entendemos que el conflicto tiene costos. Pero nuestros reclamos territoriales son legítimos y... Marcus las interrumpió, y su voz llevaba intensidad que raramente mostraba. Sus reclamos pueden ser legítimos. Los 3 pueden tener justicia genuina de su lado. Pero mientras ustedes mantienen posiciones de principio, sus poblaciones civiles están muriendo, pasando hambre, y perdiendo futuros. Llevo 6 semanas escuchando argumentos sobre quién tiene razón legal. Ninguno de ustedes me ha preguntado una sola vez sobre el bienestar de la gente ordinaria que está pagando el precio de su inflexibilidad. El silencio en la sala era absoluto. Marcus continuó,
permitiendo que su frustración con el proceso completo alimentara sus palabras. No soy diplomático experimentado. No entiendo todos los matices de sus marcos culturales o precedentes legales. Pero pasé 12 años en servicio militar gestionando logística durante crisis, y aprendí que cuando las personas están sufriendo, los principios abstractos se vuelven lujo que no pueden permitirse. Sus poblaciones civiles no necesitan que ustedes ganen argumentos sobre quién tiene razón. Necesitan que ustedes detengan el sufrimiento. Activó pantalla final que mostraba datos comparativos de las 3 civilizaciones. Aquí está lo que propongo, y no es solución diplomática elegante que preserve el honor de todos o valide sus narrativas de victimización. Es compromiso pragmático feo que ninguno de ustedes amará pero que detendrá el daño inmediato. El territorio disputado se divide en 3 zonas administrativas compartidas. Cada civilización obtiene acceso igual a recursos críticos. Las rutas comerciales se reabren bajo supervisión neutral eterean. Los recursos militares se redirigen hacia reconstrucción civil. Y todos ustedes aceptan que sus reclamos de justicia absoluta son menos importantes que el bienestar de sus poblaciones. Eso es inaceptable, comenzó Telia. Nuestro reclamo histórico vale menos que 47.000 vidas, cortó Marcus. Patriarca Sorbat, su principio territorial vale menos que 200 millones de personas enfrentando hambre. Arquitecta Kailene, su posición estratégica vale menos que 300.000 educaciones destruidas. Puedo sentarme aquí durante otros 6 meses escuchando argumentos sobre justicia abstracta, o ustedes pueden priorizar la supervivencia y bienestar actuales de su gente sobre vindicación eventual de sus principios. Ninguno respondió inmediatamente. Marcus podía ver procesamiento en sus expresiones, confrontación forzada entre las narrativas que habían estado manteniendo y la evidencia concreta de sufrimiento civil que habían estado ignorando. Les daré 72 horas para consultar con sus gobiernos, dijo Marcus. Si las 3 civilizaciones aceptan este marco, implementaremos inmediatamente. Si alguna rechaza, informaré a la emperatriz Lizara que la mediación ha fallado y recomendaré intervención eterean directa para proteger poblaciones civiles. Esa intervención no respetará sus reclamos territoriales o principios políticos. Priorizará únicamente minimizar sufrimiento humano. Era ultimátum audaz que sus asesores probablemente considerarían excediendo su autoridad. Pero Marcus había dejado de preocuparse por protocolo diplomático apropiado. La emperatriz lo había elegido específicamente porque no estaba limitado por enfoques convencionales, y cada método tradicional había fallado. Las 3 civilizaciones necesitaban ser forzadas a confrontar que su conflicto tenía costos humanos reales que sus líderes habían estado evitando mientras mantenían posturas de principio. 70 horas después, las 3 civilizaciones aceptaron el marco. No porque amaran la solución o sintieran que sus reclamos de justicia habían sido satisfechos, sino porque enfrentar la evidencia concreta del sufrimiento civil había hecho imposible continuar justificando su inflexibilidad. La implementación tomó meses y requirió supervisión eterean constante. Hubo protestas de facciones políticas que sentían que sus líderes habían traicionado principios fundamentales. Hubo complicaciones técnicas en establecer zonas administrativas compartidas. Hubo episodios de violencia esporádica de grupos que rechazaban el compromiso. Pero las rutas comerciales se reabrieron. Los componentes médicos fluyeron hacia instalaciones de salud Tarren. La producción agrícola Boque se estabilizó. Las escuelas Elian comenzaron a reabrir. El sufrimiento civil inmediato comenzó a disminuir. 8 meses después de la resolución inicial, Marcus presentó su informe final a la emperatriz Lizara en una audiencia privada. La situación permanece frágil, admitió. Las 3 civilizaciones todavía tienen resentimiento sobre cómo fue resuelto el conflicto. Ninguna siente que la justicia fue completamente servida. Pero las poblaciones civiles ya no están muriendo, hambrientas, o viendo sus futuros destruidos. El sufrimiento inmediato ha sido detenido, aunque las tensiones políticas de largo plazo permanecen sin resolver. La emperatriz escuchaba con la atención enfocada que era su característica. Usted no resolvió el conflicto de la manera que los diplomáticos tradicionales lo habrían abordado, observó. No arbitró entre reclamos legales competidores o creó marco elegante que preservara el honor de todos los participantes. No, acordó Marcus. Forcé a los líderes a confrontar que sus principios estaban costando vidas reales y les presenté solución fea que priorizaba detener el daño inmediato sobre validar sus narrativas de justicia. No es lo que me enseñaron que la mediación debería ser. Pero es exactamente lo que la situación requería, dijo la emperatriz,
y había satisfacción definitiva en su voz. Los diplomáticos experimentados habrían continuado buscando solución que satisficiera reclamos de justicia de todos mientras las poblaciones civiles sufrían indefinidamente. Usted priorizó reducción de daño real sobre validación de principios abstractos. Eso es precisamente porque le elegí a usted, un humano sin entrenamiento diplomático formal pero con entendimiento práctico de que el sufrimiento presente importa más que la vindicación eventual. Marcus procesó eso. Entonces, ¿mi falta de sofisticación diplomática fue en realidad ventaja? Su falta de limitación por precedente diplomático fue ventaja crítica, corrigió la emperatriz. Civilizaciones más antiguas han desarrollado marcos elaborados para mediación que priorizan elegancia procesal sobre resultados prácticos. Los humanos, siendo nuevos en diplomacia galáctica, todavía se enfocan en lo que realmente funciona en lugar de lo que el protocolo tradicional sugiere debería funcionar. Ella hizo pausa. La frase que detuve a todos en el gran salón de convergencia no fue sobre otorgarle honor sin precedentes. Fue sobre reconocer que a veces las cualidades más valiosas para resolver conflictos imposibles son honestidad, humildad, y disposición para priorizar el bienestar de personas ordinarias sobre validar las posiciones de líderes poderosos. Usted demostró todas esas cualidades, y la zona fragmentada está mejor porque lo hizo. Marcus dejó el servicio como mediador imperial 6 meses después, regresando a su carrera militar con comprensión transformado de lo que los humanos podían ofrecer a la comunidad galáctica. No era superioridad tecnológica o dominio militar o sofisticación cultural. Era la disposición para abordar problemas imposibles sin estar limitado por siglos de precedente, para priorizar reducción de sufrimiento real sobre elegancia procesal, para admitir limitaciones mientras todavía actuaban con determinación para ayudar. La frase de la emperatriz había detenido a todos, y lo que siguió demostró que a veces la persona menos calificada según medidas tradicionales podía ser exactamente quien se necesitaba para encontrar soluciones que escapaban a expertos experimentados. El silencio después de esas palabras se había llenado no con diplomacia tradicional, sino con algo que solo un humano sin bagaje de siglos de precedente podría haber ofrecido: enfoque honesto, práctico, y profundamente humano para detener el sufrimiento cuando todos los demás habían fallado.